y hoy día nos acompañan y a todos los participantes que hoy día se conectaron a estos laboratorios pedagógicos. Les cuento que el objetivo de estos laboratorios pedagógicos es que podamos reflexionar y aprender, compartir nuestros conocimientos en red a partir de las experiencias pedagógicas que se están implementando en nuestros colegios y que quieren hacer vida nuestro carisma en la realidad escolar. Queremos que las diversas iniciativas que se están llevando a cabo en los colegios sean compartidas, no solo a nivel de vivencia, sino que darles un carácter más científico, transformándolo en conocimientos que puedan ser transferibles de un colegio a otro, para así lograr verdaderas comunidades de aprendizaje en red. Este año hemos invitado a 4 colegios a presentar sus proyectos: el Colegio José Englund de Quito, el Colegio Campanario, el Colegio Monte Tabor y Nazaret de Chile y el Colegio Santísima Trinidad de Concepción. Queremos agradecerle a cada una de las encargadas de los proyectos por su motivación, rigurosidad, responsabilidad y compromiso que han tenido para realizar estos proyectos, y por la inmensa generosidad de los colegios por compartir todos sus conocimientos, fruto de tantas horas de reflexión y trabajo. Nuestra coordinadora general, para empezar nuestro encuentro, la vamos a invitar, querida Bárbara, para dar unas palabras. Hola, buenas tardes a todos, ya nos fuimos saludando. Estamos contentos de que ya ha pasado un año, a pesar de que seguimos en esta conexión virtual, que tiene buenos resultados, porque logramos mucho más convocatoria tal vez que si estuviéramos presencial, y eso nos mantiene muy, muy contentos y muy animados de generar estos encuentros donde podemos vernos las caras y saber que día a día nos sumamos más a la red, mucho más educadores a la red. Eso nos alegra mucho. El resultado de los laboratorios del año pasado, de la evaluación que hicimos, nos dio toda la potencia para pensar en los de este año, porque resultaron algunas conexiones que era justamente esto de aprender y compartir, ¿cierto?, como comunidades. Tenemos la experiencia, por ejemplo, del Colegio Mariano, que escuchando el laboratorio del Colegio Monte Tabor de Madrid, se atrevió a dar un paso más y contactaron, se reunieron, sacaron y compartieron ideas, y eso es lo que nosotros buscamos generando estas instancias para compartir. Lo mismo ha pasado con el proyecto de formación ciudadana. Nosotros el año pasado lo mostramos como una posibilidad, ¿verdad?, que tenían los colegios de la red de poder poner más atención en la formación ciudadana, y hoy día estamos a un mes de hacer un encuentro entre alumnos, así que ya hemos avanzado y estamos llegando donde siempre deseamos, que es la sala de clase. Creemos que estas son las oportunidades que nos convocan, que nos hacen crecer, que nos hacen sentirnos partes de una red, y buscamos resultados para que ustedes, buscamos proyectos para que ustedes puedan iluminar su práctica y facilitar algunas, a veces conversaciones, ¿verdad?, que se tornan un poco más largas, y ya tener algunos productos terminados, reflexionados, y como decía ahí la introducción, tener algo más científico, ¿cierto?, que sea transferible a los demás colegios. Estamos muy contentos y esperamos que tanto hoy día como los próximos 3 jueves tengamos una buena audiencia. Los llamamos a que ustedes cautiven a otros educadores de sus colegios para que nos acompañen, para que acompañen los laboratorios, y motivarlos a que el próximo año, los que no han presentado aún, o los que ya presentaron y tienen otras nuevas ideas, puedan hacerlo en los laboratorios 2022. Eso, Estíbaliz. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, vamos a comenzar ahora nuestro encuentro dándole la bienvenida a quien ha permitido que todo esto se pueda realizar, a nuestra querida Mate, y es por eso que le damos la palabra al Padre Víctor para poder hacer la motivación inicial a través de una oración, por favor.
Buenas tardes, les invito a que podamos ponernos en la presencia del Señor, de la Mater, que ellos hacen posible también el trabajo en nuestros colegios y que por medio de ese vínculo con ellos también podamos entregar lo mejor de nosotros. Les invito a que podamos encontrarnos con el Dios de la vida. Vamos a escuchar una canción que nos prepare el corazón y que nos disponga para poder encontrarnos con todo lo que tenemos que compartir en nuestro laboratorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor de la paz. Tus palabras fortalecen nuestros sueños. Caminando uno más entre nosotros, no dejaste de mirarnos un momento, de animar el corazón a mirar hacia adelante, tu justicia encarnada, el desafío de luchar por nuevos tiempos. Te alabamos, Señor de la paz. Te alabamos, Señor de la paz, por ampliar lo que teníamos por cierto, por tu modo de amar entre nosotros. Remeciste en lo más hondo el fundamento de nuestra fraternidad, necesitada de impulso nuevo. Trabajar por esa paz que no se acaba porque es tuya. Te alabamos, Señor de la paz. Te alabamos, Señor de la paz, por llamarnos al servicio de tu pueblo. Te quedaste para siempre con nosotros, compartiendo en cada hermano tu reflejo. Confesar la novedad, dar la vida por tu reino, anunciar con nuestro amor tu elección por los pequeños. Te alabamos, Señor de la paz. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como un niño, Madre admirable, en ti y en tu Hijo. En toda circunstancia, creo y confío ciegamente, porque su Hijo nos bendiga a la Virgen María. Amén. Muchas gracias, Padre Víctor. Ahora queremos darle la bienvenida a Cristina Donoso, directora académica, que a nombre del Colegio José Englin presentará el laboratorio llamado Trabajo Personal, Camino para el Desarrollo del Máximo Potencial en cada estudiante. Queremos contarle que durante esta presentación solo se expondrán algunos aspectos claves del proyecto, entendiendo que todos tienen acceso al proyecto completo a través de la página web. Te damos la bienvenida, Cristina. Tenemos 20 minutos para tu presentación, para luego pasar a algunas preguntas. Adelante. Muchas gracias, Estigalis. Bueno, buenas tardes con todos.
Primerito, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor representar a mi colegio, al José Engling, y estar aquí ante esta audiencia exigente. No es fácil presentar un proyecto a compañeros, colegas con la experiencia y el nivel que tenemos aquí. Como decía Estíbaliz, yo soy Cristina Donoso, directora académica del Colegio José Engling, y realmente estamos muy contentos de poderles presentar nuestro proyecto de trabajo personal. Voy a compartirles ahí, si están viendo la presentación, está desde el final. Espérenme un ratito, algo falló aquí. Ok, ahí se están viendo la presentación, ¿sí? Ok. Bueno, como les decía, nuestro proyecto se llama Trabajo Personal. Y les quiero contar primero un poco de dónde salió, por qué nosotros entramos en esto del trabajo personal. Hace alrededor de unos 5 años empezó a rondarnos esta idea de que algo pasaba, de que teníamos ya como colegio, habíamos cumplido 15 años de vida, estábamos bien, pero definitivamente podíamos estar mejor. Y empezamos a detectar ciertas señales de alerta. Empezamos a ver niños bastante desmotivados, padres sumamente, no sé si la palabra era preocupados, pero tal vez demasiado preocupados, en el sentido de que, claro, un día veíamos un correo en donde una mamá ponía, ya hicimos el deber de mate y ahora no entiendo cómo tenemos que hacer el de lenguaje. Entonces, claro, ahí dijimos, algo está pasando cuando tenemos niños tan dependientes que no pueden por sí mismos hacer las cosas solos. También empezamos a ver en los chicos mayores en secundaria, que si bien eran chicos muy inteligentes, muy formados, pero les costaba mucho tomar decisiones. Y cuando tú les dabas la opción de elegir, se quedaban ahí, no sabían por dónde seguir. Nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era buscar una solución para esto, para niños desmotivados y aburridos, para jóvenes con baja capacidad de decisión y para padres bastante abrumados, la verdad. Ya sabíamos qué necesitábamos, no sabíamos por dónde ir, y la Mater, como ella hace las cosas, nos mandó al colegio al padre Bernardo Parra. El padre Bernardo había trabajado en San Luis Potosí durante algún tiempo y nos hablaba mucho de la pedagogía o la metodología, perdón, del trabajo personal que se utilizaba en el Instituto Pierre Fort, en el colegio Pierre Fort en San Luis Potosí. Y nos contaba, y la verdad es que no le creíamos mucho, la verdad. Él nos decía, no, los niños trabajan independientemente, son autónomos, están muy motivados, y decíamos, sí, padre, pero no han de ser todos, ha de ser porque usted les vio así. La verdad, yo personalmente no le creí mucho. Pero de estas cosas de la vida, el padre insistió y viajamos a México y pudimos ver cómo funcionaba, y efectivamente vimos niños autónomos, motivados, responsables, y la verdad es que se nos abrió el camino. Y cuando realmente nos convencimos fue cuando, claro, conocimos a las dueñas del colegio de Pierre Fort en San Luis Potosí, que son Marta Celis y Mari Carmen Goñi, 2 señoras schoenstattianas, y ahí vimos los ejes principales del colegio, que eran la centralidad de la persona del niño como ser humano individual y único, el uso responsable de la libertad y el desarrollo de la persona en la comunidad. Y entonces ahí sí hicimos ¡puf!, porque era exactamente lo que nosotros veíamos o teníamos en nuestro MPK. Era esto, era la persona como individual, como ser único, irrepetible, dentro de un marco de libertad, y trabajando a la persona dentro de la comunidad. Y fue así como el trabajo personal llegó de San Luis Potosí, México, a Quito, Ecuador. Fue un proceso de alrededor de un año de preparación hasta que llegamos ya a poder implementar y empezamos a trabajar con el trabajo personal. Nos iba de maravilla y, oh sorpresa, llegó una pandemia. Y entonces nos tocó adaptar todo a un medio virtual y nos costó mucho, pero igual gracias a la Mater, que ella es la que cuando quiere que las cosas pasen, pues pasan, logramos hacerlo. Y ahora que regresamos a la presencialidad, entonces nuevamente estamos haciendo los ajustes para regresar a la presencialidad. Les hablo del trabajo personal y les voy a contar ahorita un poco de qué se trata el trabajo personal.
Esta es una metodología de trabajo. En nuestro colegio el trabajo personal constituye el 20% del tiempo que trabajamos con los niños. El otro 80% del tiempo se llama el trabajo colectivo. Y es lo que normalmente conocemos en los coles, como tienes las clases magistrales, trabajos en grupo, trabajamos mucho en base a proyectos y todo el resto de actividades que tú haces. El trabajo personal es la metodología que aplicamos en este 20% del tiempo, en donde la base está en la libertad y en vínculos fuertes. Cuando hablamos de libertad, hablamos específicamente de desarrollar la autonomía, independencia, esta capacidad para tomar decisiones con responsabilidad, esta capacidad de enfrentar las decisiones que yo tomé y el autoconocimiento de la persona. Y hay algo interesante cuando conversábamos con Carolina preparando estos laboratorios pedagógicos. Claro, hay a veces uno como que se va quedando, ¿no? Y claro, surgió esta idea y decía, efectivamente, aquí hay un potencial grandísimo en unir más el trabajo personal con el descubrimiento del ideal personal. Cuando el niño se conoce y cuando sabe qué le motiva, qué quiere, por dónde va, efectivamente es una base importantísima para descubrir en el futuro su ideal personal. Y como les decía, otra de las bases fuertes del trabajo personal son los vínculos. Y aquí es donde entra este tema de crear o de formar a la persona dentro de la comunidad. El trabajo personal fomenta mucho la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la paciencia. Más adelante van a entender un poquito cómo funciona, pero era hermoso ver de niños desde chiquiticos que cuando necesitaban algo alzaban la manito y esperaban que el profe se acerque a atenderles porque está atendiendo a su compañero. Y por más que un tema de tolerancia, es por un tema de amor a mi compañero, yo espero. O cuando yo puedo ayudarle, pues yo me acerco y le ofrezco mi ayuda. Y esto, la verdad es que hemos visto desarrollarse cosas muy lindas en nuestros niños. Nuevamente, esto nos calza perfecto dentro del modelo pedagógico kanteniano, específicamente en la persona y su vida interior, en todo lo relacionado con la libertad, y en la persona en comunidad, todo este tema de los vínculos fuertes. Dicho así en pocas palabras, el trabajo personal. ¿Cuál es el objetivo del trabajo personal o cuál fue el objetivo del Colegio José Englin cuando implementamos el trabajo personal? Fue el ofrecer a cada uno de nuestros estudiantes la posibilidad de aprender a su ritmo, tomando decisiones dentro del proceso y descubriendo la manera en que cada uno aprende, formando parte de una comunidad fundamentada en el respeto y la tolerancia. Aquí hay algunos términos que creo que es importante hacer énfasis. La primera es aprender a su ritmo. El trabajo personal es una metodología en la que en este 20% del tiempo los niños tienen la posibilidad de, y esto va también con el tema de tomar decisiones, de elegir dentro de unas opciones que le damos, elegir por dónde quiere trabajar. Yo hoy día quiero trabajar mate o quiero trabajar lenguaje o quiero trabajar sociales. Y dentro de las opciones de mate, yo hoy día quiero trabajar multiplicaciones o quiero resolver problemas. Y en lenguaje quiero hacer lectura o hoy quiero escribir. Entonces, otra cosa interesante es que cada niño puede trabajar a su ritmo y eso evita mucho las frustraciones, las cuales sabemos que en el trabajo colectivo tú trabajas a la par con todo el grupo y lo seguimos haciendo, es parte de la formación. Pero hay este espacio en el que los niños que son más rápidos pueden ser más rápidos y después poder seguir a su ritmo y entonces se motivan mucho porque pueden avanzar a su ritmo y saben que hay cierto trabajo de complemento o cosas que ellos pueden hacer porque están trabajando más rápido. A la vez que estos niños que trabajan más lento no se frustran porque yo no estoy comparándome con mi compañero que fue a toda velocidad y claro, es que él ya acabó y es que yo soy tonto porque yo no puedo resolver las mates tan rápido como mi compañero. Entonces se evita este tema mucho de comparación y de que cada niño se conozca y se valore por lo que es. Y ahí está otra parte importante que es descubrir la manera como cada uno aprende. Y una de las cosas que veíamos cuando buscábamos qué es lo que necesitábamos como colegio es que el papel del docente definitivamente ha cambiado. Cuando se trata de información, de darles información a los niños, ellos pueden reemplazarnos por Google así de fácil. Tú entras a Google y tienes cualquier información. Ya los profes no estamos para dar información, no estamos para llenar cabecitas, estamos para enseñarles a aprender. Y el trabajo personal permite que el niño aprenda a aprender
leyendo, viendo un video, deduciendo algo, comparando, contrastando y de una forma diferente. Y esto es una de las mayores riquezas del trabajo personal. Para que el trabajo personal pueda llevarse a cabo, hay 5 aspectos importantes que hay que trabajar. Y yo aquí les puse unas fotos para que algo puedan ver más o menos de qué estoy yo hablando. El primero es que tenemos que crear un ambiente preparado que promueva el trabajo y la autonomía. No podemos pedir que los niños trabajen independiente y autónomamente si todo el ambiente no les invita a hacerlo. Entonces, el trabajo personal consiste en que todo lo que le rodea al niño está organizado de tal forma que no solamente le permite el trabajo, sino que no hay otra opción que trabajar en lo que yo elija, pero ahí está, y yo trabajo. Dentro del ambiente preparado hay cosas, hay un montón de detalles, pero hay cosas tan chiquiticas como que todo lo que es lenguaje es rojo, todo lo que es mate es azul, todo lo que es inglés es morado y lo que es science es verde. Entonces, cuando yo veo cuando yo tomo mi cuaderno azul, sé que es mate, y cuando me acerco al material azul, no sé si le ven en la repisita del medio unos filitos azules aquí a los lados, es porque ahí está todo el material para trabajar mate. Y entonces todo invita a que el niño entre y de un ambiente muy relajado. Hay clases en las que se pone música bajito, porque eso les ayuda a los niños. Hay clases que no les gusta música y trabajamos en silencio, pero todo el ambiente le prepara al niño para trabajar y para reflexionar sobre su propio trabajo. Otro de los puntos importantísimos es desarrollar una dinámica dentro de la clase que facilite el aprendizaje autónomo de cada estudiante. Y esto se da porque, ojo, que autonomía no quiere decir lo mismo que aislarse del mundo, ¿no? Este es un 20% del tiempo en que yo puedo trabajar a mi ritmo, con mis intereses, pero dentro de un ambiente en comunidad. Y por eso es que esta dinámica de clase, que está llena también de detalles y de hábitos, ayuda a mi trabajo y al de los demás. Por ejemplo, vemos aquí en las fotos, todo está tan organizadito que el niño, ya vamos a ver también, el niño planifica lo que va a trabajar, es parte de su organización y de su capacidad de decidir. Él planifica qué va a trabajar y a continuación toma todo el material, decide si trabaja en la mesa, en el piso, en el jardín. Hay muchas opciones dentro de un marco, ¿no? Dentro de un trazado de cancha. Y el niño empieza a trabajar. Es como que todo fluye a que el niño trabaje. Y parte de esto que fluye es justamente esto que ayuda mucho a la solidaridad, a la tolerancia. Porque si yo cuando yo me levanto, dejo mi silla salida, dejo separada de la mesa, cuando mi compañero pase, debe estorbar. Y entonces yo no lo hago, no porque la regla dice que siempre debo dejar la silla debajo de la mesa. No lo hago porque al dejar dentro de la mesa, yo estoy respetando a mis compañeros que no les va a estorbar. Y yo no salto y brinco y grito mientras mis compañeros trabajan, porque les respeto y porque yo también quiero eso de ellos. Entonces, se trabaja muchísimo desde el interior del niño. Otro aspecto importante que se trabaja es lo que se llaman las guías de aprendizaje, que tienen que ser motivadoras, variadas, retadoras. Yo aquí les he puesto 3 guías. La guía es como una especie de las instrucciones, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Esto los preparan los profes al inicio nosotros le llamamos parcial, son 9 semanas. Y cómo funciona es que, por ejemplo, aquí vemos una guía verde, ¿no es cierto? Es una guía de Science de tercero de básica, que es muy simple. Entonces tiene instrucciones muy simples, subrayado lo que tiene el niño que hacer. Y aquí, por ejemplo, le dice que pinte y que escriba las palabras. Eso quiere decir que a la mano hay colores y hay todo lo necesario para que el niño trabaje. A medida que los niños son más grandes, pues se van complicando un poco más las guías, ¿no? Pero también aquí parte de que esto funcione es que tengas guías muy variadas, en donde el niño tenga la posibilidad de, la guía le puede decir, toma el iPad, entra a este link, mira el video, saca un resumen, responde las preguntas, plantea tus inquietudes. Otra guía le puede decir, lee sobre este tema y deduce, ¿cómo crees que pasó tal cosa? Hay otras guías que refuerzan lo aprendido. Entonces hay guías que te van a decir, ok, lo que aprendimos el parcial pasado, vamos a repasar potenciación. Entonces, en esta guía tú vas a hacer ejercicios de lo anterior.
¿ok? Esto es sumamente importante para que funcione. En los niños más chiquiticos no son guías escritas, sino como veíamos anteriormente aquí en las repisas, cada charolito tiene el material, el cual por sí mismo le explica al niño lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en preescolar hay una guía de vida práctica que consiste en amarrar zapatos y zafar zapatos, o en lustrar zapatos, o sea, limpiar los zapatos. Hay otro que consiste en abrir una banana y cortar con un cuchillito y poner en un plato bonito y compartir con sus compañeros. Son cosas que se explican por sí mismas. Y hay otras en que el maestro le explica al niño y le dice lo que tiene que hacer. Y cada uno independientemente lo hace. Otro tema importante es fomentar el vínculo entre estudiantes y docentes. Y esto se lo hace mediante el seguimiento y la retroalimentación muy minuciosa del trabajo de cada estudiante. Cuando empezamos con el trabajo personal era interesante porque oíamos a algunos papás que nos decían, o sea que el profe ya en el trabajo personal no hace nada, o sea, el niño hace todo solito. Y les decíamos, no, al contrario, es cuando más trabaja el profe, porque el trabajo del profe consiste en estar pendiente de que sus 15, 18, 20 niños en la clase, ver que planifiquen, que sigan su planificación. Cuando el niño necesita ayuda, hay niños que alzan la manito, en otras clases anotan su nombre, todo esto. O sea, también hay mucha libertad en cuanto a cómo nos entendemos y estar pendiente y hacer el seguimiento. Y cuando el niño trabaja una guía, le dice, profe, ya acabé, y el profe inmediatamente se lo retroalimenta. Y entonces es inmediato. Y ahí está esta comunicación y este vínculo muy fuerte con los docentes. Y por último, parte del trabajo personal, y que es muy importante, es ofrecer a cada estudiante la oportunidad de tomar decisiones y planificar libremente su trabajo. Aquí yo les he puesto fotos de 3 diferentes tipos de planificadores. Entonces, este de la derecha, que son estas como libretitas, son los planificadores de los niños de preescolar. Y esto es lindísimo porque ellos todos los días llegan, toman su planificador, miran qué planificaron para ese día y trabajan lo que ellos planificaron. Cuando terminan de trabajar, dejan todo guardado y planifican para la siguiente clase. Estos niños todavía no saben escribir. Entonces es hermoso porque ellos cogen su lapicito y ellos escriben o dibujan lo que quieren hacer. Entonces van y le dicen a la profe, yo ya planifiqué, mira, aquí escribí que mañana voy a trabajar patrones. Entonces la profe coge un esferito y anota abajo patrones, porque al siguiente día de seguro nadie va a saber qué quería decir lo que el guau escribió, ¿no? Entonces es lindo porque ellos se acostumbran a planificar lo que van a hacer al día siguiente. Y una de las consignas es que yo soy libre de planificar el orden en el que trabajo, pero lo que yo planifiqué lo cumplo. Si yo me aburro a media trabajo, fritos, tú decidiste, tú elegiste trabajar esa guía o esa materia, así es que terminas antes de ir a la siguiente. El del medio es para de niños más grandecitos y este de la izquierda es justamente cómo lo hemos adaptado a la virtualidad, pero sigue siendo el mismo instrumento. Les cuento así como anécdota, cuando recién implementamos el trabajo personal, una hija mía que entonces estaba en séptimo de básica, en primaria, tenía unos 11 años por ahí, me dice, mami, buenazo, ella le encanta matemáticas y no le gusta el lenguaje. Planifiqué todas las guías de mate. Yo dije, le dejemos. Entonces trabajó, acabó mate feliz y después se dio cuenta que, tenía que hacer las de lenguaje también, pues. Porque ella podía elegir en qué orden trabajaba, pero de que tenía que trabajarlas todas, tenía que trabajarlas todas. Para el siguiente parcial me dijo, mami, nunca más. Voy a hacer una de mate, una de lenguaje, una de mate, una de sociales, una de mate, una... Y lo que ella aprendió en esa oportunidad tal vez fue más valioso que lo que aprendió en matemáticas o en lenguaje. Y fue a organizarse y a gestionar cómo ella va a trabajar. Nadie le obligó a que trabaje de una u otra forma. Y esto les hace a los niños muy, muy dueños de su trabajo, porque son ellos los que están decidiendo cómo lo hacen. Entonces, esta es una de las cosas ricas del trabajo personal. Cristina, nos Sí, quedan claro. 2 minutos. Perfecto, estamos bien. Para acabar entonces, como conclusión, les cuento que la implementación del trabajo personal, que obviamente ha pasado por un proceso de adaptación desde lo que vimos en Pierre Fort hasta lo que es el trabajo personal en el José Englyn, porque y esto yo les invito a todos los que queremos hacer una innovación, nunca pretendamos transferir exactamente lo que vemos en otro colegio, porque no funciona.
Tenemos que tomar la idea, la esencia y adaptar a lo que en mi comunidad, con mi gente funciona. Y obviamente este proceso también tuvo que ver con la virtualidad, con la pandemia y etcétera. Otra cosa que vemos es un aumento real en la capacidad de los estudiantes para trabajar independientemente, para ser responsables de sus decisiones, para autorregularse y autocontrolarse. Como comunidad somos más flexibles, nos hemos vuelto más innovadores y somos más abiertos al cambio, lo cual nos sirvió infinitamente en estas épocas complicadas que hemos pasado todos. Y por último, el tener el trabajar con una metodología propia, que si bien fue tomada y heredada y compartida con una generosidad infinita desde otro colegio, es nuestra metodología, nos ha dado un sentimiento de pertenencia y de orgullo a toda la comunidad, que también es muy importante. A nosotros tenemos trabajo personal y trabajo personal del José Englyn, que nos ha costado horrores a unos más que otros, pero tenemos nuestro trabajo personal. Así es que eso era lo que yo quería compartirles. Si cualquiera de ustedes quiere ampliar la información, estamos también a las órdenes. Con muchísimo gusto podemos conversar más en otro momento. A través de la fundación nos contactamos y felices de recibirlos, de visitarlos, de lo que haga falta. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante tu presentación. Ahora pasamos al panel de expertos. Para esto invitamos a algunos representantes de colegios de la red relacionados con este ámbito a leer el proyecto y a ver las oportunidades que tiene, hacernos algunas preguntas que nos pueden motivar la conversación y a profundizar más en él. En esta ocasión nos acompaña Carola Stewart, rectora del Colegio Sagrada Familia de Reñaca, de Chile, y María de los Ángeles Castro, psicopedagoga de secundaria de la Unidad Educativa Monte Tabor y Nazaret de Guayaquil, Ecuador. Le agradecemos a nuestras panelistas haber aceptado esta invitación a participar en el laboratorio y la generosidad en su tiempo que también han dispuesto para esto. Invitamos a todos a utilizar el espacio de preguntas a través del chat para enviar sus consultas que hayan surgido a partir de la presentación que acaban de escuchar o que también pueden surgir durante la conversación que vamos a tener con las preguntas. Vamos a comenzar con Carola Stewart con sus preguntas. Carola, bienvenida. Bueno, muchas gracias y en primer lugar agradecer, Cristina, la generosidad también del Colegio José Englyn para compartirnos esta innovación. A uno mientras va leyendo el proyecto le cuesta imaginar cómo se lleva a la práctica. Tú aclarabas que bueno, es una parte del tiempo de la rutina escolar, es un 20%, pero quizás podemos profundizar un poquito más y nos puedes contar si aparte de ese tiempo que dedican a las asignaturas, trabajan esas asignaturas en el formato tradicional, porque para poder imaginar en la práctica cómo haces para que el alumno desarrolle esas guías, si se supone que hay una secuencia didáctica, un progreso que uno planifica para esos niños, y a mí me costaba imaginar, bueno, el alumno elige una guía de multiplicación y puede entonces tomar otra que, no sé, a lo mejor es de fracciones, y cómo hacen para preparar y que en el fondo se cumpla esa secuencia didáctica lógica y de qué manera eso se complementa quizás en otro horario más tradicional de clase. Gracias, Carolina. Sabes que eso es lo primero que a mí no me cuadraba cuando oía de la metodología. Decía, es imposible, ¿cómo le haces? A ver, funciona de la siguiente manera. El 20% del tiempo tenemos trabajo personal, el 80% colectivo. En nuestro caso, ¿qué asignaturas trabajamos en trabajo personal? Son lenguaje, matemáticas, estudios sociales, inglés y science. Estas materias tienen un tiempo de trabajo personal, pero también tienen un tiempo de trabajo colectivo. Ahora, ¿cómo funciona? Y toda la magia se da en la planificación y el trabajo previo que hacen los profesores. Cuando tú preparas las guías, tú tienes una visión global de todo lo que vas a trabajar en ese parcial y tienes una secuencia. Cuando tú preparas las guías, hay diferentes tipos de guías. Hay guías en donde tú le presentas un tema al estudiante de tal forma que él lo pueda aprender por sí mismo. Le pones videos, le pones lecturas, le pones imágenes. Ahí los profesores son sumamente creativos y con el tiempo cada vez son mejores las guías también porque vamos aprendiendo, ¿no? Entonces tú le pones y le preparas para que el niño solo
aprenda. Y la verdad es que te sorprenden. Uno creería que esto no es posible. Es increíble. Los niños son capaces de aprender solitos si tú les das el material adecuado. También tienes otras guías en donde se practican cosas que se vieron en parciales anteriores, entonces guías de refuerzo de otros temas. Hay guías que son complementarios de temas que pueden tratarse a veces un poco sueltas. Hay destrezas como por ejemplo el tema de redacción, lectura comprensiva, que no necesitan una secuencia y que pueden ser trabajadas en trabajo personal sin necesidad de ir en orden. Tienes también guías que son secuenciales. No todas, pero puedes tener, por ejemplo, 3 guías que son secuencia y la instrucción dice, tienes que hacer primero la 1, luego la 2 y luego la 3. No todas van a ser así. Y tienes, entonces, ¿cómo funciona? En la vida real, los niños empiezan a trabajar sus guías y aprenden cosas por su cuenta y trabajan y preparan. Y resulta que llega la hora de trabajo colectivo en que el profe va a explicar este tema, porque todo tema trabajado en el personal se topa también en el colectivo. Lo rico aquí es que cuando el profesor va a trabajar en el colectivo, ok, ¿quiénes de ustedes ya trabajaron la guía sobre multiplicaciones? Genial, cuéntame, ¿qué aprendiste tú de la guía? Y la clase ya no es el profe enseñando a los estudiantes, sino se vuelve un tema muy colaborativo. Aquellos que ya trabajamos en esa guía, ya tenemos una idea, a lo mejor tal vez no somos todavía expertos en el tema, pero ya tenemos una idea y empezamos a compartir y a decir, sí, yo al principio no entendía esto de multiplicar, pero después cuando hice la guía y cogí el material concreto y usé el ábaco y las no sé cuántas cosas, ya entendí. Y entonces el profe se apoya en los niños que ya han trabajado la guía. Todos los niños que todavía no la han trabajado, no pasa nada. Cuando la trabajen, lo que van a hacer es reforzar lo que el profe explicó. Entonces, todo funciona si tú tienes una muy buena planificación de tal forma que las guías puedan ser usadas antes o después de la explicación y el trabajo colectivo del profe. Eso es al principio lo que más nos cuesta como docentes, ¿no? Porque no es fácil, nos rompe los esquemas de que soy yo el profe el que explico siempre, pero funciona muy bien. Perfecto, y muy cortito, hablabas de cómo el profesor se apoya en los demás compañeros, de qué manera se potencia el trabajo colaborativo, la vía comunitaria, con este trabajo personal, porque sabemos que tiene un tremendo potencial de aprendizaje el trabajar colaborativamente. Sí, totalmente de acuerdo. Para complementar, lo que trabajamos mucho en el cole es el aprendizaje basado en proyectos. Trabajamos mucho en el tiempo de colaborativo. Entonces ahí compensas. Tienes este tiempo personal de reflexión, de trabajo individual, con un tiempo también de trabajo en grupo. Hay muchas otras formas y metodologías de trabajar en grupo. Nosotros aplicamos más esta. Y dentro del trabajo personal también, permitiendo, dando esta flexibilidad de que también se ayuden unos a otros. Y a veces mucho mejor entiende cuando le explica a su amigo que su profe. Y esto es, así es, y funciona de maravilla. Muchas gracias, Cristina. A ti, Carolina. Gracias, Carola. Muchas gracias. Vamos con María Los Ángeles Castro, que tiene preguntas. Sí, muchísimas gracias, Estíbaliz. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos brindan para poder compartir, para poder crear y generar comunidad. Y realmente quisiera destacar, Cristina, además de todo lo que has mencionado del proceso de implementación de esta metodología, que me parece buenísimo, tu comentario final acerca de que cuando uno quiere innovar, realmente tiene que aterrizarlo a su realidad. Y creo que eso es importantísimo, porque no todo va a ser un copy-paste exacto, sino que realmente hasta en eso hay que tener muy presente cuál es el contexto, y me parece increíble que ustedes lo hayan podido ir implementando así. Cuando tuve la oportunidad de leer el proyecto, que pude leerlo, realmente una de las cosas que más me llamó la atención, y lo socializamos también con Consuelo, que ahora no está acá, es el tema del papel de los padres de familia. Se sabe que se inicia una de las necesidades que se observa y en el diagnóstico de esta situación problemática está esta falta de autonomía de los estudiantes, falta de protagonismo y más bien mucho papel de los padres al básicamente incluirse en mi hijo y yo no hicimos el deber. Entonces también pudimos ver que se mencionaba que fue fundamental el apoyo de los padres para poder implementar el proyecto. Entonces
mi inquietud un poco nace en cómo fue la implementación con los padres de familia. Para empezar, cómo se socializó el proyecto con ellos y luego cómo ustedes pudieron compartir también los resultados. Yo sé que ustedes utilizaron algunas rúbricas para evaluarlo parcialmente, anualmente, pero quisiera saber si hubo alguna forma de presentar estos resultados también a los padres de familia, que yo me imagino que para ellos también ver los resultados hace que seguramente se incorporen mucho más a la idea. Sí, sabes que tu pregunta es buenísima y es algo también que nos hizo romper los esquemas. Como hicimos fue que simplemente empezamos a trabajar. Los papás sabían que algo pasaba, porque les pedimos, por ejemplo, papás, que los cuadernos, que todos los de lenguaje, mándennos forrados de rojo, o que tengan algo que le identifique como rojo, y todos los de mate azul. Se hacían, ¿qué están haciendo? ¿En qué se hallan? Y empezamos a trabajar. Cuando había pasado más o menos unos 3 meses y la cosa, porque para los alumnos fue algo que fluyó muy natural, y cuando ya íbamos unos 3 meses y vimos que esto funcionaba, empezamos a hacer invitaciones a los padres de familia e invitábamos, por ejemplo, a todos los padres de un grado a que vayan a tal día antes de la hora de entrada para que vean a sus hijos trabajar. Y entonces fue muy simpático porque teníamos fueron papá, mamá, algunos fueron hasta abuelita, lo cual nos complicó porque era un montón de gente, pero en general iba papá, mamá, y les dábamos una hojita y les decía donde estaban todos los aspectos que queríamos que se fijen. Y les decimos, ustedes van a entrar y vamos a jugar a que son invisibles. Y sus hijos están advertidos que hoy día ustedes son invisibles. Y ellos van a trabajar como siempre y ustedes los van a ver. Anoten todo lo que ustedes observan. Entonces, les dábamos, por ejemplo, el ambiente preparado, la atención del profe, la retroalimentación. Entonces, les dábamos un papelito y una tablita que vayan anotando. Y les dijimos, lo único, no pueden hablar. Y los papás estaban así como estos locos, ¿qué les pasa? Y los llevamos y los metimos en la clase. Y miraron cómo sus hijos llegaban solitos, saludaban al profe, cogían el planificador, veían qué hacer, se iban, se sentaban y empezaban a trabajar. Y empezaron a ver que fluía y empezaron a ver que su hija levantaba la mano y a veces estuvo 4 minutos con la mano levantada y no le pasó nada. Luego de esto nos reuníamos con el grupo de papás y les explicábamos lo que habían visto. Decíamos, esto es lo que ustedes vieron. Y fue interesante porque habían unos papás, por ejemplo, que nos decían, ahora entiendo por qué mi hijo me dijo, mami, tenemos que tener un lugar para las mochilas. Y entonces ahora llega y todas las mochilas, todas las maletas, tiene que estar en un sitio. Y ahora me hace planificar y me dice, mami, planifiquemos la tarde, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar y después de comer vamos a ver 20 minutos de tele y luego vamos a hacer los deberes y luego vamos a hacer esto. Y dice, ¿de dónde sacó mi hijo esto de planificar? ¿O de dónde sacó esto de poner las cosas en el sitio? No te digo que fue el 100% de los casos, pero se repetían en muchos niños esto de que los papás veían que algo estaba pasando. Y cuando los vieron en acción, claro, surgieron un montón de inquietudes y cuestionamientos. Y una mamá que decía, oye, pero mi hija estuvo 4 minutos con la mano alzada y el profe no le hizo caso. Le decíamos, ¿y te das cuenta que tu hija pudo esperar paciente, amorosa y solidariamente 4 minutos hasta que le atiendan? Y decía, sí. Y cuando a mí me pide algo, quiere ahorita. ¡Wow! Entonces fue interesante porque a los papás les decimos que lo vean. Y cuando lo vieron, se enamoraron. Y definitivamente se enamoraron. No digo el 100%, por ahí hubo uno que otro papá que todavía es un poco reacio, pero no ha de ser tan reacio porque el niño sigue en el colegio. Y pues así fue como les involucramos a los papás. El trabajo personal solo se hace en casa, en clase, nunca se lleva a casa, pero lo que forma el trabajo personal sí se transfiere a la casa. No sé, espero que eso te responda a tu pregunta. Perdón, ¿podría yo complementar un poquito lo que dice la Cris? Yo soy María Augusta y soy directora. Hola, María Augusta. ¿Cómo están? Un poco claro, lo que yo veía de parte del Departamento de Formación es lo que a mí me llamó tanto la atención fue que se encontró prácticamente la manera práctica de poder implementar el modelo pedagógico del padre Kentenich en el día a día en las aulas. Porque, claro, desde formación yo lo veía que era muy lindo y complejo a veces. Y a veces era difícil el decir cómo lo estamos implementando en el día a día. Creo que esta fue la manera.
y lo hemos vivido en el día a día. Alguna otra cosa que también nos reíamos cuando la Cris explicaba esto, los padres, lanzó creo la Cris, creo que 3 meses todos los días explicando de grado en grado esto a los papás. Alguna vez una mamá dijo que el niño llevaba un vaso de agua a otro lado y que la mamá le dijo, cuidado, riegas, y se le regó el agua porque era chiquitico, pero el niño buscó la solución. Dijo, ok, se me regó el agua, pero yo voy a buscar cómo secar. Y se fue a la cocina, encontró algo para secar y regresó. Antes era como que dejaba que su mamá le limpie, le haga, ¿no? Pero esos son los detallitos chiquitos que hemos ido encontrando cómo los niños y los jóvenes se han hecho mucho más autónomos y han aprendido a tomar decisiones. Eso quería complementar, perdón. Gracias. Gracias, María Augusta. Muchísimas gracias. Un poco, Cristina, me gustaría, a partir de lo que dijo María Augusta, de en el fondo que ustedes vieron que esta era una forma de llevar la pedagogía a la sala de clase. Si bien todos acá conocemos distintas metodologías que se pueden aplicar en el aula hoy día, esta tú la presentas como una pedagogía que tenía concordancia con nuestro modelo pedagógico. Mi pregunta es, ¿los profesores y los padres tienen conciencia de que están llevando la pedagogía kentenigiana a la sala de clase? ¿Han hecho algún proceso en relación a también recalcar y hacerlo en el fondo parte de eso? A ver, yo creo que sí, sobre todo, a ver, hablemos, porque dividamos una cosa es docentes y otras papás, ¿no es cierto? En el caso de los docentes, yo creo que para ellos fue como encontrar una forma de llevar a la vida práctica toda la pedagogía kentenigiana, que todos sabemos lo rica que es, pero a veces lo compleja que es también de digerir, o sea, de digerir y de llevar a la práctica. Y creo que para todos fue como, fue refrescante encontrar una forma real, realizable, en la que podíamos llevar a cabo la pedagogía kentenigiana, porque empata perfecto, o sea, de verdad es así como, yo creo que debieron haberse conocido capaz del padre Pierre Fort y el padre Kentenic, no me consta, o sea, la verdad eso estoy especulando, pero hay tantas cosas en común y que cuadran. Ahora, para los papás, esto es un poco más complejo porque los papás están un poquito más fuera, ¿no? Pero yo creo que para ellos también ha sido una forma de, porque en el colegio uno de los valores que nos hablan mucho es la libertad. Como incluso es una de nuestras estrellas pedagógicas, la libertad. Yo creo que fue como una forma así, o sea, efectivamente el colegio trabaja en la libertad, porque esto es lo que dicen, y efectivamente lo están diciendo, pero también lo están haciendo. Todavía hay muchísimo que trabajar. Como les decía, por ejemplo, el tema del ideal personal, yo creo que es algo en que todavía estamos en deuda porque tenemos que aprovechar toda esta riqueza para apoyarnos en el ideal personal. La verdad es que no es un pretexto, es una realidad. Todos sabemos, la pandemia nos jugó muy en contra en esto y en muchas cosas. Pero bueno, ahora lo importante es ir retomando e irse adaptando. Pero sí, nos sirvió mucho. Gracias. María Los Ángeles, te damos la palabra nuevamente. Queríamos preguntarte cuál es la oportunidad que tú ves en este proyecto. Sí, bueno, muchísimas gracias, Cristina, por todas tus explicaciones. Yo me imagino que además de los padres de familia, seguramente también los maestros se fueron enamorando de, como tú dices, de poder ver en la práctica mucha más autonomía en sus chicos. Y realmente yo considero, y sobre todo desde mi rol como psicopedagoga, puedo encontrar muchísimas oportunidades en cuanto a el espacio personalizado que se le pueda dar a los estudiantes. Yo entiendo que el trabajo más pesado para el docente seguramente está en el diseño de esta clase, y de hecho tú lo mencionaste, en el diseño de que tanto el trabajo colectivo como el trabajo personal estén relacionados, estén bien orientados, porque nada que uno no lo oriente con un objetivo, pues si no, no tendría sentido. Entonces yo imagino que debe de ser un poco más tediosa la parte de planificación, pero sin duda ya al momento de estar en la clase, y tú haber predispuesto un ambiente para el aprendizaje, un ambiente para que el estudiante encuentre el material que necesita, respuestas a sus dudas, seguramente le da muchísima más oportunidad al maestro de poder
ocupar este rol que es el que buscamos hoy en día, en el que el alumno es el protagonista y realmente el maestro puede observar. Tantas veces nos olvidamos de ver a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, de verlos trabajar, cuál es su ritmo de trabajo, qué le cuesta, qué hace bien. Entonces yo creo que tiene muchísima oportunidad desde ese trabajo individual y desde ese rol de maestro como el observador, el mediador. Seguramente también le podrá permitir detectar alguna situación que luego podrá ser referida a los departamentos de consejería estudiantil o a los profesionales que trabajen en esa área cuando hay alguna preocupación con algún estudiante. Y yo creo que hay muchísimas áreas de oportunidad desde esta mirada. Asimismo, ahora viendo un poco al niño, ya no solo al docente, creo que al niño también le permite trabajar a su ritmo, que me parece buenísimo. Muchas veces estamos con el tiempo, pero al tener esta posibilidad de que el niño planifica y de que el niño puede ir avanzando un poco de acuerdo a lo que va logrando de lo que él escogió, creo que va a ser una fortaleza para ese chico, va a poder aprender de una forma mucho más lúdica y seguramente se va a fortalecer su confianza en lo que él puede hacer y se va a fortalecer su capacidad de decisión. Hoy en día yo creo que es una de las cosas que más hay que fortalecer, el que sepamos decidirnos por cosas que vayan acorde a lo que somos. Entonces ese autoconocimiento y esa confianza me parecen que son áreas de oportunidad para el desarrollo de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Sí, yo quería, perdón, nada más agregar algo, María de los Ángeles, de lo que tú dices, y es que el trabajo personal permite hacer adaptaciones de una manera muy, muy suave, muy natural, porque dentro de las mismas guías, cuando tú tienes algún niño con una necesidad educativa especial o que necesita diferente ritmo, que necesita una explicación diferente, incluso niños con un currículo diferenciado dentro del aula, te permite trabajarlo muy naturalmente, sin esta diferencia tan notoria que puede haber en otros espacios. Entonces, desde ese punto de vista también es muy interesante. Muchas gracias María de los Ángeles también. Carolina, te invitamos también a ¿cuál es la oportunidad que tú ves en este proyecto? A contarnos. Bueno, yo lo uní inmediatamente, trasladé ese espacio de las asignaturas en las que tú nos comentabas, Cristina, en que se está implementando, a este horario que en Chile llamamos horario de orientación, de tutoría, de trabajo con el profesor jefe o tutor. Principalmente lo imaginaba como ese trabajo personal lo podemos también llevar al autoconocimiento, ¿cierto? A la autorregulación, a la gestión de las relaciones interpersonales del niño, en ese espacio de tutoría o de trabajo de orientación. Creo que proporcionar ese espacio y ese tiempo para que el niño pueda pensarse a sí mismo, pueda detenerse, orientar ese tiempo y ese trabajo al reconocimiento de sus características personales, de sus potencialidades, sus emociones, identificarlas, poder también anticipar escenarios, buscar estrategias que le permitan regular mejor su ansiedad o distintas emociones en distintas circunstancias, creo que también puede ser un tremendo aporte a la formación y desarrollo personal, trabajar el carácter de cada niño, fortalecer sus vínculos, y eso obviamente creo que está también muy unido a lo que en nuestra pedagogía buscamos, que es que cada persona logre conocer ese mundo interior del que nos habla el MPK. Creo que también en los proyectos de curso se puede potenciar, se pueden ver potenciados por este trabajo personal de planificación, dar espacios al gobierno estudiantil, a distintas iniciativas que los mismos cursos puedan presentar. Y por otro lado, creo que también puede repercutir muy positivamente al desarrollo de la vida espiritual y religiosa de nuestros estudiantes. Suele pasar, o quizás estamos más habituados a que en los colegios el desarrollo de la vida de fe tiene un gran impulso en el ámbito celebrativo, testimonial, pastoral,
y a veces se nos queda un poquito atrás el espacio de tranquilidad para escuchar a Dios, para la oración y para poder generar realmente y dar espacio a un encuentro personal, ¿cierto?, con Él. En la medida que los estudiantes creo que van sistematizando esta metodología, creo que los puede poner en una mejor disposición a esos momentos que a veces uno planifica, propone y no siempre está, ¿cierto?, habituado ese estudiante a momentos de retiro, de silencio, de poder también permanecer un poquito más conectado consigo mismo y con Dios. Así que esas son las áreas que finalmente tú también lo mencionabas, Cristina, finalmente apuntan a este amar, pensar y vivir orgánico que es hacia donde nosotros también trabajamos en búsqueda de este ideal personal para nuestros alumnos. Así que creo que ahí hay una tremenda oportunidad con esta metodología que puede ser muy favorecedora de esa área de nuestro MPK. Gracias, Carolina. Sabes que, claro, yo te voy oyendo y digo, claro, tenemos todavía tanto de más en que sacarle provecho al trabajo personal desde este ámbito que dices tú. Y es cierto, una de las cosas interesantes que se hace en el trabajo personal es que al final del parcial, el maestro jefe se reúne con su estudiante, se lo hace de uno en uno, para hacer una reflexión de cómo fue mi trabajo en este parcial. Y tú dime, ¿cómo trabajaste? O sea, no terminaste las guías, ¿por qué? Porque realmente trabajaste y vemos que necesitamos apretar en el tiempo, o porque sí, y muchos niños, sobre todo los más pequeñitos, son muy sinceros. Sí, es que yo perdí mucho el tiempo, es que molesté mucho. Y ayuda muchísimo, aunque el siguiente parcial se le diluyan las buenas intenciones, pero ya tuvo este espacio de reflexión y de buscar él mismo cómo va a mejorar y de no culpar a otros por aquellas cosas que son mi responsabilidad. Y eso tiene un potencial de crecimiento enorme. Súper. Muchísimas gracias, Cristina, Carola, María de los Ángeles, y por sobre todo al Colegio José Englin por el trabajo que hoy día nos han compartido, como también su rectora Mónica, por permitirnos conocer el proyecto que están realizando, realmente alucinante. Yo creo que da para conversar mucho rato respecto a todo el proceso también que ustedes vivieron en esta innovación pedagógica que siempre sabemos que es difícil instalar en cualquiera sea los contextos. Para finalizar nuestro encuentro, le daremos la palabra a Carolina Cherniavsky, miembro del equipo de la Fundación encargada de los laboratorios pedagógicos, quien nos hará una pequeña síntesis de lo visto hoy. Así que, Carolita, adelante, querida Carola. Voy a ahí compartirles pantalla. Sí, dar las gracias de nuevo a Cristina, porque yo fui testigo del trabajo que en medio de todas las responsabilidades que tiene, la dedicación a dejarle un tiempo para poder compartir con todos nosotros lo que ellos están haciendo en el colegio, así que se lo agradezco, así adelante todo. Nosotros quisiéramos tener un ratito al final de los laboratorios justamente para que vayamos también profundizando en aquellos elementos del MPK que cada uno de los proyectos nos va dejando a la vista, porque justamente lo que queremos, ¿no es cierto?, es que el laboratorio sea una experiencia en que compartamos proyectos donde cada colegio está intentando hacer vida el MPK en sus proyectos. Así que solamente voy a profundizar en algunos aspectos que ya lo señaló Cristina, y yo voy a aprovecharme de algo voy a partir con algo que señaló Cristina ahí al final en una de sus láminas, y dijo que hay un tema como de orgullo de tener una metodología particular como colegio, y yo creo que a mí me quedó eso del testimonio de este trabajo, que el Colegio José Englin hace mérito a su nombre, ¿no es cierto? Para los que recuerdan la historia de José Englin, es de los primeros congregantes, nosotros los primeros seguidores del padre José Quintenich,
que tenía su metodología de autoeducación, ya el famoso horario espiritual que tenemos los schoenstattianos, se lo debemos a José Englund, y yo creo que de alguna manera el trabajo personal está en una interpretación propia, así que Cristina y todos los que están aquí me pueden decir que no, pero yo creo que de alguna manera el trabajo personal es una manera de hacer vida también esto a nivel colegio, es una metodología para la autoeducación a nivel colegio. Yo lo terminé viendo un poco así que una metodología muy al estilo José Englund, para llevar al mundo educativo. Y tomando en consideración que nosotros queremos formar un tipo de hombre-mujer, al tipo de hombre-mujer que queremos formar a través de nuestra pedagogía, nosotros señalábamos que queremos que sean hombres y mujeres que piensen y vivan de forma orgánica, ¿ya? Orgánica significa que tengan esta mirada en 360, que no se paren, sino que siempre estén uniendo, que ningún ámbito se escape de esta mirada. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, esta metodología que nos están presentando está apoyando muchos de estos ámbitos, no porque acentúe de alguna manera en particular el ámbito de la persona y de la comunidad, la persona de vida interior y la comunidad, deja de lado el mundo, está al mismo tiempo apoyando la vida interior, la comunidad y el mundo, porque siempre estamos en contacto con esta tridimensionalidad, siempre estamos mirando y educando en 360. El trabajo personal, como lo señalaba Cristina, tiende y se centra, o uno de su núcleo, como lo señalaba, es la libertad, la decisión y la autonomía. Y nosotros decíamos que queremos formar a mujeres y hombres libres, firmes y movidos por el amor y animados por ideales propios. Y a mí yo creo que a todos nos hacía mucho sentido esto de que los jóvenes se muevan no por un castigo, no porque la obligación, sino que simplemente se muevan por un motor propio, descubran cuál es su motor propio. Hoy día que tengan decisión, que tengan autonomía, es realmente un desafío. Educarlo en la libertad, que muchos de nuestros colegios señalan en su proyecto educativo, también es un desafío. Y creo que el trabajo personal, como lo mostró Cristina, claramente está llevando a cabo esa experiencia de educarlo en concreto, en tomar decisiones, en la libertad de hacerse cargo de esas decisiones y en el fondo en la autonomía. Y también de hacerse cargo, ¿no es cierto?, de esta nueva comunidad, que para nosotros la comunidad no es solamente trabajar con otros, de repente podemos pensar que estar con otros es hacernos cargo de la comunidad. No, para nosotros formar una nueva comunidad tiene un sentido particular, significa hacernos responsables unos por otros, y el trabajo personal también alude a ese elemento. Ya eres una experta en trabajo personal, Carolina. Ya voy. Perfecto. Bueno, y lo otro que quisiera agregar, y que yo creo que Cristina lo dijo muy bien, es el tema de la centralidad de la persona. En nuestro modelo pedagógico siempre hablamos de persona y vida interior, persona y comunidad, persona y mundo. Porque para nosotros la centralidad es la persona, cada estudiante con sus características propias, con su originalidad, cada uno entendido como una creación original de Dios. Y en ese sentido, ¿qué más ¿no es cierto?, qué más centralidad que dedicarle un trabajo personal
a cada estudiante un momento, a cada estudiante, unos minutos a cada estudiante para seguirle, en el fondo, para ver cómo va su elección de trabajo, cómo él diseñó su trabajo. Entonces, en ese sentido, el trabajo personal creemos que realmente es un aporte a esta idea de la centralidad de la persona, de cómo funciona cada persona en su originalidad. El tema de la autonomía y el ideal personal, que son esos dos elementos clave de nuestra primera área de persona de vida interior, sentimos realmente que están muy bien trabajados y que tienen un potencial a trabajar mucho mayor en el trabajo personal. Cuando pensamos en esta metodología, no necesariamente significa que obviamente que todos los colegios vayan a cambiar su metodología, pero creemos que sí podemos sacar algunos elementos de este trabajo personal o de lo que supone este trabajo personal para integrarlo a las metodologías que estamos llevando a cabo en los colegios, sobre todo lo que tiene que ver con algunos de los elementos que son claves que aparecen aquí, como por ejemplo todo lo que supone el que cada alumno a través de este trabajo personal vaya conociendo, por ejemplo, cómo trabaja, qué le gusta, cuál es la modalidad que más le acomoda. Quizá le acomoda, como decía Cristina, hacer el trabajo pesado al principio, o le acomoda más dejar el trabajo pesado para el final. Cómo se organiza, cómo le cuesta organizarse. Todo lo que le reporte información sobre él desde chiquitito y le permita reflexionar sobre cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus desafíos, sus puntos débiles, sus puntos fuertes? Esa información es muy valiosa. Es muy valiosa y en el fondo en ese sentido el trabajo personal es una gran herramienta que nos permite ir encaminados a sacar información sobre nosotros mismos y en ese sentido nos aporta para encaminarnos hacia un conocimiento de lo que más tarde podría ser el ideal personal. Nos permite autoconocernos, o permite autoconocerse al alumno, le entrega herramientas para saber cómo es y cómo se tiene que autogestionar, que eso es muy interesante porque de alguna manera los ejercicios que mostró, los ejemplos que mostró Cristina, veíamos a niños chiquititos autogestionarse, en el fondo de alguna manera hacerse, autoeducarse ellos mismos. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que cumplirlo, este es el esquema que yo me puse y esto lo voy a cumplir. Tomo mi decisión, soy libre de organizarlo, pero yo lo voy a cumplir. ¿Ah? ¿Cuál horario espiritual? Lo pongo según lo que yo creo que a mí me gusta trabajar y ahí lo voy a cumplir. Y en el plano de la comunidad, estos elementos clave que tienen que ver, insisto, no solamente con trabajar con otros, que la comunidad para nosotros es hacernos responsables los unos por los otros, y me quedé con este ejemplo, Cristina, cuando tú dices, dejo ordenada mi silla, porque me hago responsable por el otro, porque me importa el otro. No solamente lo hago porque estoy con otras personas compartiendo, sino que porque me importa el otro, porque compartimos un interés común, que estamos en lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto, para nosotros, la persona en la comunidad tiene que ver con convivir y compartir tareas, por movernos por los mismos ideales. Hay un tema con la solidaridad, con la responsabilidad, la tolerancia y el respeto, que es clave. A nosotros no nos importa la comunidad por la comunidad, no solamente el respeto, es que nosotros nos hacemos responsables por los otros. Y en ese sentido, en el fondo, el trabajo personal puede ayudar a educar a esta manera de entender la comunidad que va más allá de estar con otros y tolerar simplemente a otros, sino que es hacernos cargo del que está a mi lado, hacernos responsables por el que está a mi lado. Y en ese sentido, yo solamente terminar diciendo que el trabajo personal creo que tiene o aporta muchas herramientas para trabajar elementos centrales de nuestro carisma, que de alguna manera nos permiten ir haciendo vida estos elementos en nuestro trabajo en los colegios. Así que gracias de nuevo, Cristina, por compartir con nosotros esta experiencia. Muchas gracias, Carola.
Bueno, queremos pedirles solo unos minutos antes de terminar este encuentro para contestar la pauta de evaluación que ya fue enviada a sus correos. ¿Les llegó la pauta de evaluación? ¿Sí? Ahí veo. Buenísimo, muchas gracias. Les pedimos por favor que la puedan contestar. Le agradecemos su participación y los invitamos a acompañarnos el próximo miércoles en el laboratorio que presentará el Colegio Campanario de Buin, que se llama El teatro como creación colectiva en Kinder, una estrategia para potenciar la formación personal y el aprendizaje significativo. Muchísimas gracias a Cristina, a nuestras panelistas, a Bárbara, a Carola, al Padre Víctor y a todos los que hoy día nos acompañaron en el primer laboratorio del año 2021. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos el miércoles. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós, Muchas gracias a todos. Gracias. Muy interesante, gracias. Chao. Chao, chao a todos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, Mariela. Saludos. Chao, chao, chao. Gusto de verlos. De verlas. Chao, muchas gracias. Chao, Isa. Chao, Isa. Ya, muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias Carolina Cherniavsky por tu paciencia y por ayudarme tanto. Gracias, Cristina. Gracias a todos. Nos vemos el miércoles próximo. Nos vemos. Gracias. Ay. Padre, toda Adiós, la adiós, fundación. Que estén muy bien. Chao, Carola, que le vaya bien. Chao, chao. Gracias. Saludos por allá. Barbie, déjate de grabar. Gracias, Carola. Es que no La estoy... paciencia de la Carola es infinita. Espérate, ¿quién está de anfitrión? Yo, no sé por qué. Perdón que me tengo que cambiar. Me gustó el cierre. Me gustó el cierre. Deja de grabar. Gonzalo, Buen cierre, me gustó. Yo no estaba grabando. No, si era la Cami. Está grabando todavía.